Preveías que en este sendero de la nueva política monetaria el dólar fuera acompañando la inflación. Lo que viene ocurriendo es que desde este nuevo esquema monetario, férreo esquema monetario del Banco Central, el dólar, a pesar de que algunos preveían que tal vez podía estar incluso por encima de esta zona de libre flotación, se mantiene por debajo y subió apenas unos centavos, sobre todo sobre el final de la rueda, pero sigue estando por debajo, y lo que muchos prevén es hasta cuándo puede sostener o cuáles son las causas de que el dólar siga manteniéndose en este nivel. Tenemos algunas datas, algunas claves para analizar un poco la situación, sobre todo pensando en por qué estamos, cómo estamos y hacia dónde puede venir este tema. Vemos entonces la información y escuchamos el análisis de Esteban Lafuente sobre por qué el dólar logra estar estable. ¿Cuál sería, Esteban, la primera razón? Hay una combinación que tiene que ver con factores internos y externos. Esto es ingreso de dólares de exportación. Lo hemos comentado cuando analizamos la evolución del comercio exterior entre Argentina y el resto del mundo. Cuando uno mira las exportaciones a partir del nuevo dólar, crecieron un 15% en diciembre con respecto a diciembre del año anterior, y esto genera mayor ingreso de dólares, que son los que del lado de la oferta generan mayor abundancia de divisas que empujan hacia abajo el tipo de cambio. En otro contexto, lo que había era salida de dólares por turismo, por importaciones o por compra de dólares de los ahorristas, y esto generaba mayor escasez. Bueno, esa situación se invirtió. También es cierto que por este nuevo dólar hay menos turistas que salen del país y más extranjeros que vienen, y esto es un factor que hace que haya más divisas, sumado a que no hay tantos pesos, por el otro tema que tiene que ver con la política del Banco Central, que mantiene estas altas tasas de interés para premiar de alguna manera que los ahorristas se mantengan en pesos y no vayan a comprar dólares. Esto es lo que estamos viendo hoy. La tasa, de hecho, hoy bajó, estuvo en el 55%, tuvo una baja marginal, pero esto es lo que muchos interpretan como esta leve baja, fue lo que permitió esta leve suba del dólar sobre el final de la rueda. Entonces, en este juego entre mantener la tasa alta para que el dólar no se vaya y al mismo tiempo tal vez intentar bajar un poco la tasa para que darle un poco más de aire a la economía, pensando en financiarse, en obtener un crédito, en que sea más accesible consumir, si bien estamos en valores muy altos, es donde se está manejando el Banco Central, y esto que es lo que explica este movimiento. Patuneando esas dos canillas. Exactamente, son licitaciones diarias en estas colocaciones de estas LELIQ que se volvieron muy célebres en los últimos meses. Y este es el otro tema. El Banco Central, las autoridades la semana pasada, tanto Guido Sandleris en Davos como Gustavo Cañonero, el vicepresidente, en una conferencia de prensa acá en Buenos Aires, lo que marcaron es que va a haber mucha cautela en este movimiento de las tasas de interés y que no van a ser flexibles a la hora de bajarlas, tal vez previendo un posible movimiento del dólar que genere mayor contagio, como pasó el año pasado en esta corrida que golpeó muy fuertemente a la economía. Ellos hablan de cautela, de previsibilidad, de disciplina. Sí. Traducido en el contexto cotidiano es: las tasas se van a mantener y ellos están preocupados en que el dólar no se escape a que tal vez esté por debajo de la banda de flotación. Esto es lo que se prevé que siga manteniéndose en los próximos meses. Por eso es que vemos un dólar planchado tendiente a estar sobre el límite o incluso por debajo de la banda de libre flotación. Y hay causas que no tienen que ver con Argentina. Exacto, que también fueron otro de los factores que estuvieron detrás de la corrida del año pasado. Y cuando en Estados Unidos empieza a subir la tasa de interés, esto hace más atractiva la inversión en activos de Estados Unidos, aprecia el dólar y muchos capitales salen de países emergentes como la Argentina y van a mercados como los Estados Unidos. Hay una reunión de la Fed, que es como el Banco Central de Estados Unidos, que es muy seguido, muy de cerca por todas las economías del mundo, y lo que se prevé es que lo que se había anunciado antes, que eran 2 subas de la tasa de interés este año, que lo que haría es justamente fortalecer el dólar y que los capitales vayan a ese mercado y salgan de los países emergentes como la Argentina, que esto no se concrete, que sea un ritmo menor, que incluso no haya subas en lo que queda del año, algo que también pedía Donald Trump y se metía en esta lucha con el Banco Central de Estados Unidos. De esto, de concretarse, esto es lo que se está tratando hoy y mañana, también genera más señales de que no va a haber este movimiento, entonces sí puede haber mayores novedades o mayor posibilidad de que capitales vayan a países emergentes como la Argentina, como Brasil o como otros países de Europa, y esto sí generaría mayor abundancia de dólares que empujan hacia abajo también el tipo de cambio. Esteban, ¿cuántos dólares compró en lo que va de enero el Banco Central para mantener el dólar estable? Son de 500, están comprando a 50 millones por día, y esto es un dato también a tener en cuenta. El acuerdo con el FMI estableció un máximo de 150 millones que podía comprar si el dólar estaba por debajo de la banda, o vender si el dólar lo superara. ¿En qué plazo esos 150 millones? Diarios, 150 diarios. Ahora, ¿qué es lo que decidió el Banco Central también para mantenerse en esta firmeza, en esta disciplina y esta cautela? Es: no vamos a comprar 150, vamos a comprar 50. Es un tercio del máximo habilitado, también pensando en que cuando compra dólares el Banco Central emite pesos, que es lo que trata de mantener en este no crecimiento, en este acuerdo con el FMI. Lo que dijeron es: vamos a comprar un tercio del monto máximo para ser cautelosos a la hora de volcar pesos a la economía, que es lo que
ellos entienden que es lo que después generaría tanto la inflación o también un salto del tipo de cambio. Claro. Ahora, con el tipo de cambio no hay un problema, un efecto colateral indeseado, que es que en la medida en que un plazo fijo y de alguna manera esa alta tasa de interés aumenta el apetito por los plazos fijos y baja el apetito por invertir en producción. No solo que baje el apetito, sino que lo encarece al punto tal de hacerlo inaccesible. Además lo hace caro. Hablamos de caída en la inversión, caída en el consumo bueno, ni hablar de créditos hipotecarios, consumo de autos, encarece realmente la producción, y esto es lo que critican entidades fabriles como la UIA, que plantean que para las pymes o para empresas es imposible financiarse estas tasas, y lo que termina complicando es la actividad real. Vimos la caída importante que hubo en el comercio, por ejemplo en noviembre, según los datos del INDEC, una caída fuerte, una caída del PBI de más del 2% después de tal vez el mejor primer trimestre en la gestión de Cambiemos. Por eso cuando se habla de las tasas, sí, el dólar se mantiene estable, pero a costa de golpear muy fuertemente la economía real, y este es el movimiento donde... Esos dilemas que enfrenta la gestión, y que es lo que también se va a jugar este año, donde muchas veces también atrasar el tipo de cambio, pensando en que la inflación también no se dispare, es un atractivo pensando en tal vez incentivar el consumo y que generen una sensación tal vez de mayor bienestar o de un bolsillo un poco más fuerte, que termina siendo problema para el año siguiente, como ya lo vivimos en 2017. Claro. Muchísimas gracias, Esteban, por estas claves de interpretación.